Imaginen que han encontrado un libro que no se puede leer. Sus páginas se deshacen en polvo con un solo roce, la tinta ha desaparecido y el idioma fue olvidado hace miles de años. Antes, los historiadores decían, este es el fin de la historia. Pero hoy decimos, esto es solo el comienzo. En este preciso momento, ocurre una revolución silenciosa. Hemos creado una inteligencia artificial que funciona como una máquina del tiempo digital. Ve a través de la Tierra, lee carbón quemado y traduce idiomas en los que callaron imperios enteros. En los próximos 50 minutos, revelaremos 6 mensajes que se consideraban perdidos para siempre. Descubrirán quién escribió realmente la Biblia, de que advertían los antiguos ideogramas en el desierto y que se oculta en la biblioteca destruida por un volcán. El pasado ha comenzado a hablar, y lo que dice nos obliga a revisar los libros de historia. Todo comenzó en el año 79 después de Cristo. En aquel fatídico día de verano, los habitantes de la rica ciudad romana de Herculano no sospechaban que su mundo estaba a punto de desaparecer. A diferencia de la vecina Pompeya, que fue cubierta lentamente por ceniza, Herculano sufrió un destino diferente y mucho más aterrador. Cuando el Vesubio desató su furia, una corriente piroclástica descendió sobre la ciudad. Una avalancha de gas incandescente y roca que se desplazaba a la velocidad de un coche de carreras. La temperatura alcanzó los 500 grados Celsius. Fue un golpe instantáneo y fatal. El calor era tan intenso que todo lo orgánico debería haberse evaporado, madera, telas, papiro. Todo debió convertirse en nada en fracciones de segundo. Pero ocurrió un milagro que los científicos llaman la paradoja única de la catástrofe. En la ciudad había una lujosa villa que perteneció al suegro del mismísimo Julio César. Albergaba una enorme biblioteca con miles de rollos de papiro con el conocimiento inestimable del mundo antiguo. Cuando la ola incandescente golpeó la villa, no quemó los libros hasta las cenizas. En cambio, debido a la falta de oxígeno en el denso flujo de gas, los rollos se carbonizaron instantáneamente. Se convirtieron en trozos de carbón, conservando su forma. El volcán, queriendo destruir el conocimiento, lo preservó accidentalmente, creando una cápsula del tiempo perfecta. Durante 1700 años, estos rollos yacieron bajo una capa de 20 metros de roca sólida. Cuando en el siglo XVIII los trabajadores tropezaron con la villa, ni siquiera entendieron qué habían encontrado. Pensaron que eran simples troncos quemados o briquetas de carbón para leña. Muchos rollos fueron desechados o quemados en chimeneas hasta que un erudito notó letras apenas visibles en un fragmento negro. El mundo se llenó de expectación. Todos comprendieron, tenían ante sí la única biblioteca superviviente de la antigüedad. Allí podrían estar poemas perdidos de Safo, obras desconocidas de Aristóteles o crónicas que cambiarían la historia del Imperio Romano. Pero los investigadores se enfrentaron a una realidad cruel. Intenten desenrollar un periódico quemado que ha estado bajo la lluvia y la nieve, se deshace en polvo al tocarlo. Los intentos de leer los rollos se convirtieron en una tragedia de vandalismo. En el siglo XIX intentaron ablandarlos con mercurio, agua de rosas o gas. Los cortaban con cuchillos para separar las capas. Cada intento terminaba con el inestimable documento convertido en polvo negro sobre la mesa del investigador. Las mejores mentes de Europa se rindieron. Veían el tesoro, pero no podían tomarlo. Al final, unos 800 rollos fueron dejados en paz. Yacían en los depósitos de Nápoles como reproches mudos a la impotencia humana. Parecía que el contenido de estas cápsulas negras sería un misterio para siempre. Pasaron las décadas y alrededor de la biblioteca fantasma nacieron diversas teorías, cada una más pesimista que la anterior. Los escépticos decían que perdíamos el tiempo, ¿y si dentro no había grandes secretos? En Internet y en círculos científicos se decía que el calor del Vesubio había destruido la tinta, que incluso si desenrollábamos los rollos virtualmente, veríamos solo hojas de carbón en blanco. Después de todo, los romanos escribían con tinta a base de hollín.
Cuando el papiro se convirtió en carbón, el texto, hollín, se fusionó con el fondo, carbón. Negro sobre negro. Químicamente son idénticos. Es como intentar encontrar una gota de agua en el océano. También hubo ideas conspirativas, decían que el Vaticano frenaba la descodificación por temor a textos que contradijeran la historia oficial del cristianismo o describieran rituales prohibidos. La gente creía que dentro se ocultaban secretos oscuros del imperio, listas de traidores o fórmulas mágicas. Pero la realidad resultó ser más compleja que cualquier ficción. El problema no era una conspiración, sino la física. El ojo humano e incluso los microscopios no podían ver la diferencia entre la letra y el papel. Necesitábamos a alguien cuya visión funcionara de forma distinta. El avance ocurrió cuando el profesor Brand Seals y su equipo tomaron el caso. Decidieron no tocar los rollos. En su lugar, los llevaron a un sincrotrón, un acelerador de partículas gigante que funciona como un rayo X increíblemente potente. Este aparato permitió mirar dentro del rollo carbonizado y crear un modelo 3D exacto. Imaginen una resonancia magnética pero con una resolución de pocos micrones. Sin embargo, incluso en estas imágenes ultranítidas, los científicos no vieron letras. Todo seguía siendo negro. Y aquí entró en escena la inteligencia artificial. Los científicos lanzaron el Vesuvius Challenge, un concurso mundial. Publicaron los escaneos y ofrecieron un gran premio en dinero a quien escribiera un algoritmo capaz de encontrar la tinta. La idea fue genial. Resultó que incluso la tinta quemada deja una huella microscópica en el papiro. Cambia ligeramente la textura de las fibras, creando un relieve minúsculo invisible al ojo, pero perceptible para la máquina. Estudiantes y programadores entrenaron a una red neuronal para buscar estos patrones. La IA comenzó a escanear las capas virtuales milímetro a milímetro, analizando las grietas en la superficie del carbón. Y en 2023 ocurrió el milagro. En la pantalla, del caos del ruido, surgió la primera palabra. Fue la palabra porfiras, que en griego antiguo significa púrpura. El color púrpura en la antigua Roma era símbolo de poder y lujo. Fue la primera palabra leída de esta biblioteca en 2000 años sin dañar el rollo. Y hubo más. La IA comenzó a producir párrafos enteros. Resultó ser un tratado filosófico de la escuela epicúrea. El autor reflexiona sobre la música, la comida y cómo disfrutar de la vida correctamente. Escribe, al igual que con la comida, no creemos de inmediato que las cosas raras sean absolutamente agradables. Imaginen la ironía, un texto sobre cómo disfrutar el momento fue sepultado por una catástrofe que interrumpió miles de vidas en un instante. Este descubrimiento revolucionó la arqueología. Ahora sabemos que cientos de rollos en museos pueden ser leídos. Es más, los científicos creen que en la villa hay 2 niveles inferiores, que aún no han sido excavados. Allí podrían yacer miles de libros más. Estamos ante el regreso de toda una literatura perdida. Pero si aquí la tecnología ayudó a leer pensamientos filosóficos congelados en piedra, en la siguiente historia la IA tuvo que convertirse en detective. Debía investigar un caso de hace 2000 años y descubrir quién escribió realmente el libro principal de la humanidad y por qué la caligrafía de los santos ocultaba un gran engaño. Esta historia comenzó como una película de aventuras. En 1947, un joven pastor beduino vagaba por el desierto de Judea buscando una cabra perdida. Al ver una estrecha grieta en la roca, hizo lo que cualquier niño haría, lanzó una piedra esperando asustar al animal. Pero en lugar de un balido, escuchó el sonido de arcilla rompiéndose. La curiosidad venció al miedo. Al entrar en la cueva, no encontró oro, sino tinajas de barro viejas y polvorientas. Dentro había rollos de cuero envueltos en lino descompuesto. El pastor no sospechaba que tenía en sus manos el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Eran los textos bíblicos más antiguos jamás vistos, escritos 1000 años antes que cualquier otro original conocido.
Parecía que finalmente teníamos acceso directo a la fuente de la fe, pero la alegría se convirtió en dolor de cabeza para los científicos. El tiempo fue despiadado con el cuero y el papiro. Muchos rollos se deshicieron en miles de fragmentos. Imaginen un rompecabezas de 10.000 piezas sin la caja original. Durante más de medio siglo, los científicos intentaron unir estos trozos manualmente por el color y el estilo de escritura. Pero el gran misterio no era qué decían, sino quién los escribió. El centro de atención fue el gran rollo de Isaías, el único conservado casi perfectamente. 7 metros de cuero, 54 columnas de texto. Exteriormente, parecía el trabajo de una sola persona. La letra era uniforme, el estilo constante. Durante décadas, expertos paleógrafos afirmaron, es la mano de un solo maestro. Pero el ojo humano es fácil de engañar. Surgieron debates sobre la autoría. ¿Quiénes eran estas personas en las cuevas del desierto? Una versión decía que eran los esenios, una secta de ascetas que se apartaron del mundo para copiar textos sagrados en pureza. Creían que cada escriba era un elegido, con un estatus espiritual único que trabajaba solo en trance. Por tanto, su letra debía ser única, como una huella del alma. Otros científicos argumentaban que los rollos no se escribieron en Qumrán, sino que venían de Jerusalén huyendo de las legiones romanas. En esta versión, el rollo de Isaías pudo ser escrito en un taller profesional donde se buscaba un estilo estándar, no individualidad. Había una tercera teoría mística: los escribas imitaban deliberadamente el estilo de otros para borrar su personalidad y ser transparentes ante la palabra de Dios. La mano del escriba no debía verse, solo importaba el texto. Esta idea del intelecto colectivo era hermosa, pero imposible de verificar hasta que enseñamos a las computadoras a mirar las letras como ningún humano puede. Científicos de la Universidad de Groninga aplicaron métodos de reconocimiento de falsificaciones usados por servicios de inteligencia. Cargaron en una red neuronal la imagen de cada letra Aleph, la primera del alfabeto hebreo. En el rollo aparecía más de 5.000 veces. Un humano ve la letra como un símbolo, una A es una A. Pero la IA la ve como un conjunto de movimientos microscópicos. La computadora midió la curvatura de las líneas, el ángulo de la pluma, la presión e incluso el temblor de la mano al final del trazo. Analizó miles de parámetros que nuestro cerebro ignora. El resultado fue impactante: la IA generó un gráfico claro. Hacia la mitad del rollo, en la columna 27, la firma biométrica del autor cambia drásticamente. Aunque visualmente la letra parecía idéntica, el algoritmo detectó a dos personas diferentes. Resultó que el gran rollo fue escrito por dos escribas, llamémoslos escriba A y escriba B. Trabajaban en pareja. Cuando el primero se cansaba, el segundo continuaba exactamente desde el mismo lugar. Pero lo más asombroso, el escriba B imitaba tan magistralmente la letra del escriba A que los mejores expertos del mundo no lo notaron durante 70 años. Este descubrimiento nos habla de una disciplina y humildad increíbles. El segundo escriba no intentó destacar, disolvió su estilo para preservar la unidad del texto sagrado. La IA no solo encontró al segundo autor, nos mostró la psicología de personas de hace 2000 años. Ahora sabemos que la Biblia no es obra de individuos aislados, sino de un trabajo colectivo, casi simbiótico, donde la individualidad se sacrificaba por la eternidad. Pero si en el caso de la Biblia conocíamos el idioma, el siguiente misterio dejó a los científicos perplejos por medio siglo. Tenían ante sí el idioma de un imperio vasto y poderoso que simplemente desapareció. Para recuperarlo, la IA tuvo que jugar el juego lingüístico más complejo de la historia. En los libros leemos sobre el Imperio Romano o China, pero hace 2000 años existió otra superpotencia casi olvidada, el Imperio Kushan, en Asia Central. Rico, poderoso y multicultural, controlaba la ruta de la seda uniendo Oriente y Occidente. Tenían sus reyes, sus dioses y su idioma. Pero cuando el imperio cayó, las arenas del tiempo borraron casi todo.
En los años 50, arqueólogos franceses en Afganistán hallaron ruinas de un antiguo santuario con inscripciones extrañas. Los símbolos recordaban letras griegas, pero las palabras no tenían sentido. No era griego ni parto, era el desconocido idioma Kusán. El hallazgo fue una sensación y una maldición a la vez. Se hallaron más inscripciones en Tayikistán y Uzbekistán, textos en rocas, cerámica y monedas de oro, pero nadie podía leerlos. Teníamos las letras, pero no sabíamos cómo sonaban. Los científicos lo llamaron la pesadilla del lingüista. Sin una inscripción bilingüe, como la piedra de Rosetta, descifrarlo parecía imposible. Durante 70 años, estas inscripciones fueron solo hermosos patrones en piedra que guardaban el silencio de toda una civilización. Cuando la ciencia se estanca, surge la fantasía. Al no poder leerlos, muchos dudaron si era realmente un idioma. Los escépticos sugerían que eran símbolos sin sentido que locales analfabetos copiaban de monedas griegas para dar valor a sus productos, un culto cargo de la antigüedad. Otros lingüistas, más optimistas, pensaban que era un dialecto escita o una rama extinta de las lenguas tocarías. Incluso hubo versiones de que era un cifrado secreto para rituales sacerdotales. Cada hipótesis chocaba con la realidad. Cualquier intento de aplicar reglas de idiomas conocidos daba como resultado un galimatías. Parecía que la clave se había perdido para siempre y el imperio Kusán seguiría siendo un gigante mudo de la historia. Todo cambió en 2023. Un grupo de investigadores de la Universidad de Colonia aplicó un nuevo enfoque. No intentaron traducir el texto directamente, usaron métodos de reconocimiento de patrones con los que se entrenan las redes neuronales modernas. Recopilaron todas las inscripciones cortas de Asia y las cargaron en el sistema. La IA comenzó a buscar secuencias repetitivas. La lógica era simple, en cualquier texto oficial antiguo deben aparecer títulos como Rey de Reyes o nombres de emperadores. La máquina aisló una secuencia específica que aparecía con frecuencia. Los científicos supusieron que era el nombre del gran rey Kusán Bema Taktu. Y funcionó. Al asignar los sonidos de ese nombre a los símbolos, la cadena empezó a desenredarse. Luego, la IA comparó los textos Kusán con una inscripción paralela recién hallada en bactriano, un idioma que ya conocemos. No era una piedra de Rosetta completa, pero el algoritmo encontró las coincidencias. Se descubrió algo asombroso, el misterioso idioma era una rama totalmente nueva y desconocida de las lenguas iraníes orientales. No era un cifrado ni un dialecto, sino un idioma vivo hablado por millones. Gracias al análisis computacional, se ha descifrado ya el 60% de los signos. Leímos cómo los reyes se llamaban a sí mismos y cómo describían sus conquistas. Descubrimos el nombre del idioma, eteo-tocario. Después de 2000 años de silencio, el imperio Kusán recuperó su voz. La IA restauró una página perdida del libro de la humanidad. Aprendimos a leer letras invisibles y restauramos un idioma muerto. Pero a veces, para ver el mensaje, hay que mirar no el texto, sino la tierra bajo los pies, y preferiblemente desde las alturas. En la siguiente historia, la IA encontró lo que durante siglos estuvo a la vista de todos, pero pasó desapercibido. En 1927, un piloto peruano que volaba sobre la árida meseta de Nazca no pudo creer lo que veía. En el suelo gris vio no solo grietas, sino dibujos de proporciones ciclópeas, un mono gigante con cola en espiral, una araña de 50 metros, un colibrí del tamaño de un estadio de fútbol. El descubrimiento conmocionó al mundo. Los dibujos eran tan grandes que desde el suelo eran irreconocibles, solo un caos de líneas. Para ver la imagen completa, había que subir al cielo. Pero aquí está la paradoja, el antiguo pueblo Nazca, que vivió allí hace 2000 años, no tenía aviones ni globos. ¿Cómo pudieron crear figuras tan geométricamente precisas sin verlas desde arriba? Y más importante, ¿para quién las dibujaban? La respuesta parecía obvia y aterradora, si los humanos no podían verlas, las dibujaban para quienes miran desde el cielo.
Durante décadas, Nazca fue el mayor misterio de Sudamérica, lugar de peregrinación para ufólogos. Allí nacieron las teorías del paleocontacto. Erich von Däniken afirmó que las líneas rectas eran pistas de aterrizaje para naves alienígenas. Los científicos ofrecieron versiones más terrenales pero igualmente misteriosas, un calendario astronómico gigante o un mapa de fuentes de aguas subterráneas en uno de los desiertos más secos del mundo. Se decía que los sacerdotes caminaban por estas líneas en trance pidiendo lluvia. Parecía que para el siglo XXI ya habíamos estudiado todos los dibujos, satélites y drones habían mapeado la zona. Los arqueólogos creían que el catálogo estaba completo, pero subestimaron a las máquinas. Entraron en juego científicos de la Universidad de Yamagata e ingenieros de IBM. Decidieron que el ojo humano es imperfecto, tendemos a ver lo que queremos ver y omitir lo que parece basura. Alimentaron a la IA con miles de imágenes, pero no solo fotos, sino datos de escaneo láser que mostraban variaciones de altura de milímetros. La tarea era hallar anomalías, cualquier línea no creada por la naturaleza. El algoritmo empezó a encontrar lo que los humanos pasaron por alto. Resultó que el desierto está literalmente infestado de dibujos que se borraron con el tiempo. En 2022 y 2023, la IA ayudó a descubrir cientos de nuevos geoglifos. Pero lo más extraño son los temas. Si antes veíamos animales majestuosos, los nuevos hallazgos son inquietantes. La IA encontró una orca con un cuchillo, humanoides extraños con cabezas cuadradas y personas sosteniendo cabezas decapitadas. Estos dibujos son más pequeños y suelen estar en laderas de colinas. Este descubrimiento cambia la comprensión de la cultura nazca. Los científicos creen ahora que estas líneas no eran solo mensajes a los dioses, sino señales de tráfico para viajeros en el desierto, una especie de vallas publicitarias antiguas visibles desde los senderos. La IA quitó el velo místico de Cosmódromo y mostró una cultura real, dura y compleja que marcaba su territorio con imágenes de poder y muerte. Nazca nos dejó imágenes sin palabras. Pero al otro lado del mundo, en la antigua Mesopotamia, la gente dejó tantas palabras que físicamente no podíamos leerlas hasta que apareció un algoritmo capaz de traducir el blog más antiguo de la humanidad. En los sótanos de los museos hay montañas de tablillas de arcilla. Hace 5000 años, la gente escribía en arcilla húmeda, y los incendios que destruían ciudades solo endurecían estas cartas, convirtiéndolas en ladrillos eternos. Pero leer la escritura cuneiforme es un trabajo infernal. Hay cientos de signos y miles de significados, y hay menos expertos en el mundo que astronautas. La mayoría de las tablillas han estado en cajas sin leer durante 100 años. Es una montaña de conocimiento ante la que estábamos ciegos. Nuestra imaginación dibujaba escenas increíbles, creíamos que los antiguos solo registraban profecías, recetas de inmortalidad o secretos de los Anunnaki. Al ser difícil escribir, pensaríamos que solo fijaban lo sagrado. Resultó que no. El avance llegó con la IA, que se convirtió en un Google Translate para lenguas muertas. Usando escaneo 3D y algoritmos similares al texto predictivo, la red neuronal comenzó a leer y reconstruir textos incluso en tablillas rotas. El resultado fue asombroso. El 90% de los registros son rutina cotidiana, el Twitter y la contabilidad de la antigüedad. Hallamos quejas sobre mal servicio, donde un comprador regaña a un comerciante por cobre de mala calidad, la famosa queja de Ea Nasir. Hallamos errores escolares de alumnos y listas de compras. La IA no nos mostró magos, sino personas comunes. Se peleaban, regateaban y amaban como nosotros. El abismo de 5000 años desapareció. Pero si el cuneiforme lo vencimos por cantidad, el último misterio es un bastión solitario e inexpugnable, un libro que volvió locos a los mejores criptógrafos. En 1912, Wilfred Voynich encontró un libro escrito en un idioma inexistente. Plantas extrañas, mujeres verdes y un texto indescifrable. Anna Alan Turing ni los criptógrafos del FBI pudieron con él. El manuscrito Voynich fue una burla a la inteligencia humana.
Los escépticos decían que era un fraude medieval para sacar dinero a un emperador o el delirio de un loco. Parecía que esos garabatos no tenían sentido, pero la IA analizó la armonía con el álgebra. Al cargar el texto en un modelo, los científicos analizaron su entropía, la estructura matemática del lenguaje. El veredicto de la máquina es claro, no es un delirio. El texto tiene una estructura compleja y coherente propia de un idioma real. Es más, el algoritmo encontró una clave con un 80% de probabilidad, es hebreo, donde las letras están reordenadas con un cifrado complejo y las vocales han sido eliminadas. El misterio no está resuelto del todo, pero ahora sabemos que no es una broma, sino una cerradura para la que por fin estamos encontrando la ganzúa. Estamos acostumbrados a esperar milagros del futuro, de Marte o de computadoras cuánticas. Pero resultó que los descubrimientos más asombrosos estaban a nuestras espaldas. La IA permitió que los muertos hablaran no por magia, sino por matemáticas. Los mensajes descifrados nos mostraron que los antiguos eran tan complejos e irónicos como nosotros. La historia no ha terminado, apenas comienza a contar sus grandes secretos. Y quién sabe qué más nos responderá el pasado cuando finalmente aprendamos a hacer las preguntas correctas. Gracias por ver. Suscríbete para no perderte cuando hable el próximo artefacto. Hasta la próxima.